Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película basada en hechos reales de drama llamada El mayordomo de la Casa Blanca. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza con un anciano que espera en la entrada de la Casa Blanca mientras recuerda su pasado. En 1926, en una plantación de algodón en Macon, Georgia, el joven Cecil Gaines se hace una foto con su madre y su padre. Su jefe llama a su madre, Hattie, y le pide ayuda en el cobertizo. El jefe la coge de la mano y la lleva al cobertizo. Confundido, lo sigue, pero su padre Earl lo detiene. Le recuerda a Cecil que debe mantener la calma con su jefe. De repente, todos los que están afuera oyen los gritos de Hattie. Después, cuando el jefe sale del cobertizo, Earl lo llama e intenta enfrentarse a él, pero el jefe lo mata de un disparo. Cecil ve morir a su padre delante de sus ojos. El jefe entonces amenaza a otros trabajadores y se marcha. La señorita Naved, la madre del jefe, llega y ordena a los demás que entierren a Earl. Ella entonces le dice a Cecil que deje de llorar. Ella lo acoge y le enseña a ser un sirviente de la casa. Después vemos al joven Cecil trabajando como criado de la familia. Cuando Cecil se hace mayor, decide huir de la plantación de algodón. Así que se despide de su madre, que aún está traumatizada por lo que le ocurrió a ella y a su marido en el pasado, y también se despide de la señorita Naved, que se había encariñado con él. Pero Cecil decide marcharse, vagabundea solo, sin lugar a donde alojarse, sin trabajo y sin comida. Cecil es consciente de que las calles son peligrosas para gente como él, porque las propias leyes están en contra de ellos, los negros. Hambriento, no tiene más remedio que romper el vidrio de un hotel y comer. El anciano amo sirviente lo atrapa, pero aún así le cura las heridas. Después de saber que el hotel está siempre ocupado, Cecil aprovecha la oportunidad y le pide al mayordomo un trabajo, diciendo que antes trabajaba como sirviente en una casa. Al oírlo, Cecil le dice la palabra con N. El mayordomo le abofetea y le dice que no vuelva a usar esa palabra. La escena cambia y el amo sirviente le enseña a Cecil las formas de servir avanzadas y las habilidades para tratar con los huéspedes blancos. Después de algún tiempo, Cecil se acostumbra y es capaz de servir a los huéspedes correctamente. Un día el mayordomo le cuenta a Cecil que ha recibido una oferta para trabajar en un hotel mucho más grande en Washington, D.C., pero que la va a rechazar porque ya es muy viejo y en cambio recomendará a Cecil. En 1957, en el Hotel Excelsior de Washington, D.C., vemos a Cecil servir viendo un grupo de hombres blancos que hablan de política y cuestiones raciales. Al ser preguntado por el huésped sobre su postura al respecto, Cecil finge no preocuparse por la política y se limita a darles la razón, lo que consigue la aprobación de los invitados. En casa vemos a su mujer Gloria, a la que conoció antes en el Excelsior como camarera, y a sus dos hijos, Luis y Charlie. En la mesa, Luis y Gloria hablan de un chico negro que fue asesinado solo por mirar a una mujer blanca. Más tarde, el jefe de Cecil le llama por teléfono y él está nervioso por lo que le dirá su jefe. Pero para su sorpresa, recibe una recomendación para trabajar en la Casa Blanca. Luego le vemos esperando en la entrada de la Casa Blanca. Un hombre le saluda y le conduce al despacho del señor Fallows, el mayordomo de la Casa Blanca. Durante la entrevista, el señor Fallows le dice a Cecil que está recomendado por el señor R.D. Warner, alguien a quien Cecil había servido antes en el Hotel Excelsior. Sin embargo, el señor Fallows se muestra algo reticente con Cecil, ya que suele ser él quien acoge a la gente para servir en la Casa Blanca. Pero Cecil llama su atención cuando muestra sus conocimientos sobre licores. Esto le impresiona y decide aceptar a Cecil como mayordomo. En casa, la familia de Cecil está de fiesta con sus vecinos, pero Luis está aislado de ellos. Al día siguiente, el señor Fallows está orientando a Cecil sobre el número de trabajadores de la Casa Blanca cuando se cruzan con el señor Warner. Cecil se detiene y le agradece la oportunidad, pero el señor Warner se limita a pasar por delante de ellos. Después, el señor Fallows lleva a Cecil al sector de los ayudantes, donde conoce al mayordomo jefe, Carter Wilson, y a otro trabajador llamado James Holloway. Después de los últimos recordatorios del señor Fallows, Cecil comienza su tarea. En 1957, durante una reunión, oye al presidente Eisenhower hablar con sus funcionarios mientras le sirve. El presidente Eisenhower se muestra reacio a utilizar las tropas federales para imponer la desegregación escolar. Más tarde en casa, se da cuenta de un panfleto que Luis esconde. Al preguntarle a su hijo por él, Luis expresa que quiere unirse a un movimiento por la libertad, a lo que Cecil responde con un firme no. La escena cambia a Cecil sirviendo sopa de pollo al presidente Eisenhower, cuando este le pregunta por su educación. Este entonces le pregunta si sus hijos van a una escuela de color, a lo que él responde que sí. De repente, un funcionario avisa al presidente de que la Guardia Estatal impide que todos los niños de color vayan a la escuela. Luego vemos que el presidente Eisenhower emite una orden ejecutiva para utilizar la autoridad federal para proteger los derechos de la gente de color en Little Rock, Arkansas. Cecil dice que es la primera vez en su vida y experiencia que un hombre blanco tiende una mano de ayuda a los negros. Luego vemos que la familia de Cecil vuelve a casa tras la graduación de Luis en el instituto. Cuando el padre y el hijo están solos, Luis le pregunta a su padre si ha visto a un solo
otro hombre blanco en su escuela y luego sube. Pero Cecil cree que es lo mejor para ellos. Después vemos que la familia acompaña a Luis a la estación de autobuses. Luis se va a estudiar a la Universidad de Fisk en el sur. Cecil intenta hacerle cambiar de opinión, pero no lo consigue. Está preocupado por su hijo, pero Gloria le asegura que muchas cosas han cambiado en el sur. La escena cambia a Cecil, Carter y James horneando cuando llega el vicepresidente Nixon. El vicepresidente les da un pin y convence a los tres para que apoyen su candidatura a la presidencia. Está a punto de marcharse cuando se vuelve y pregunta a los tres cuáles son sus mayores preocupaciones. James responde que un ayudante negro recibe menos sueldo que un ayudante blanco en la Casa Blanca. Además, les resulta más difícil conseguir un ascenso. El vicepresidente Nixon entonces les asegura que se ocupará de sus preocupaciones una vez ganada la presidencia. En 1960, en la Universidad de Fisk, Luis conoce a una estudiante llamada Carol Hammy. Los dos se unen a un grupo activista que pretende luchar por la igualdad. Mientras Cecil y otros mayordomos sirven a los blancos en la Casa Blanca, vemos a Luis y su grupo entrar en una cafetería y sentarse en el lugar de los blancos. Mientras su padre sirve ordenadamente a los blancos, Luis insiste en ser atendido por los blancos. El camarero les dice que vayan a la esquina donde se sirve a la gente de color, pero ellos declinan. Mientras escuchan sus palabras de su líder, vemos cómo el activista es acosado por los blancos al no estar de acuerdo en moverse. El acoso empeora y la gente empieza a herirles, pero ellos no muestran ninguna reacción ni respuesta. Pero un hombre salpica café caliente en la cara de Luis, haciéndole gritar de dolor. Después, el grupo es detenido por la policía. De vuelta al sector de los mayordomos, mientras Cecil y los demás celebran una noche de éxito, Cecil ve en la televisión que su hijo ha sido detenido. El grupo es condenado a estar en prisión durante 30 días. Fuera, Luis intenta explicar a su padre lo que está haciendo, pero Cecil está decepcionado con su hijo. A continuación, vemos a los ayudantes despejando la sala presidencial, mientras se elige al nuevo presidente. En 1961, el presidente Kennedy es elegido. El personal le da la bienvenida al nuevo presidente y a su familia. En casa, Gloria expresa sus frustraciones a Cecil porque está pasando más tiempo en la Casa Blanca que en la suya. Mientras tanto, vemos a Luis con Carol y los demás viajando en el autobús de la Libertad, cuando son bloqueados en una carretera por una secta y gente de Alabama. La gente golpea el autobús y empieza a romper la ventanilla, mientras gritan su odio hacia los negros. Luis entonces ve a un hombre que sostiene un cóctel Molotov e inmediatamente le grita a todos que salgan del autobús. La escena cambia a una imagen del autobús de la Libertad quemado. A continuación, vemos a Cecil leyendo un cuento a Caroline, la hija del presidente Kennedy, cuando ésta le pregunta por qué la gente viaja en el autobús de la Libertad y por qué ha explotado. En casa ven las noticias sobre el autobús y no tienen ni idea de si Luis sigue vivo o no. Justo a tiempo cuando Luis llama a casa e informa a sus padres de que está en Mississippi. La escena cambia al presidente Kennedy y le revela a Cecil que sabe que su hijo forma parte de los Freedom Riders. Resulta que Luis ha sido arrestado 16 veces en los últimos 2 años. Al decirle a Cecil que por fin entiende lo que tiene que hacer, el presidente Kennedy ordena legislar una ley que garantice y proteja los derechos de todos, independientemente de la raza, el color de la piel o el sexo. Vemos a Cecil en el suelo llorando, informando a sus amigos sobre el asesinato del presidente Kennedy. Cecil afirma que la muerte de Kennedy le recuerda a la de su padre. En su casa, Cecil le recuerda a Gloria la corbata que la señora Kennedy le regaló y que pertenece al difunto presidente. Pero a Gloria no le importa y se va. Mientras Cecil se sienta en la cama, Gloria vuelve y hacen el delicioso. Cecil se da cuenta de que ha hecho que Gloria se sienta sola durante mucho tiempo. En 1964, el presidente Johnson le regala un alfiler de corbata, diciendo que le sienta bien. Luego, en 1965, Luis y Carol oyen un disparo mientras caminan por la noche, lo que hace que los dos se escondan. Cuando la tensión desaparece, los dos se besan. A continuación, vemos imágenes reales de un disturbio llamado Bloody Sunday. A continuación, el presidente Johnson aborda el tema de que a los negros se les impide votar, a pesar de que tienen derecho a hacerlo. La escena cambia a diferentes imágenes de la guerra y a una protesta contra el presidente Johnson por su mala gestión de la guerra de Vietnam. Luego, vemos a Cecil hablando con el señor Warner sobre los derechos laborales de los trabajadores negros, pero este lo desestima. Después emite la noticia del asesinato del Dr. King. Al volver a casa, Cecil se encuentra con un motín y teme por su vida. En casa, Gloria se sorprende cuando Luis llega a casa con Carol. En la cena hablan de su activismo y Luis dice que forman un nuevo partido llamado la Pantera Negra. Después, padre e hijo discuten y Cecil se derrumba y ordena a su hijo que se vaya. Gloria intenta detenerlo, pero cuando Luis le falta el respeto a su padre, Gloria le ordena que se vaya de la casa. Al día siguiente, Carter saca a Luis de la cárcel después de que se haya metido en una pelea la noche anterior. Después de que Carter se vaya, Luis habla con Charlie y este le dice que se irá a Vietnam. Luis intenta detenerlo, pero ya se ha decidido. En
En 1969, mientras el presidente Nixon tiene una reunión con sus funcionarios, el Partido de las Panteras Negras también tienen una reunión. El presidente Nixon quiere utilizar una propaganda negra para conseguir los votos del pueblo. Mientras tanto, las Panteras Negras deciden combatir el fuego con fuego. Al oír esto, Cecil abandona la sala presidencial, mientras Luis abandona la sala de reuniones. Después de hablar con Carol, Luis abandona completamente la fiesta. En casa, mientras Cecil y Gloria celebran el cumpleaños de Cecil, Luis llama a su madre. Cecil coge el teléfono de Gloria y se burla de su hijo por pedirle dinero a su madre. Después suena el timbre y Cecil abre la puerta. Al ver a los soldados fuera, sin decir una palabra, Cecil sabe lo que le ha pasado a Charlie. Llega el día del entierro de Charlie y Luis sigue sin aparecer. En 1974, durante el segundo mandato del presidente Nixon, este asegura a Cecil que no dimitirá pase lo que pase. Fuera, James avisa a Cecil de que Luis le está buscando. Luego vemos a Luis hablando con Carter, diciéndole que termina la universidad y que ya ha obtenido su maestría en ciencias políticas. Cuando Cecil aparece, Carter está a punto de dejar al padre y al hijo. Cecil lo detiene y le ordena a Luis que se vaya. Después de que Luis se vaya, Carter señala que Cecil cometió un error. La escena cambia a Cecil visitando la tumba de Charlie. A continuación, se muestran diferentes secuencias de entretenimiento y disturbios. Después vemos a Cecil viendo en la televisión a su hijo Luis, que se presenta al Congreso por el Partido Demócrata y habla de sus planes y gana. Recibe una llamada telefónica en la que se le comunica que Luis no ha ganado las elecciones. Gloria le convence entonces para que vuelva a conectar con Luis. En 1986, el presidente Reagan le pide a Cecil que envíe dinero por él a quienes le piden ayuda económica, a lo que Cecil ayuda con gusto. Después, Cecil vuelve a hablar con el señor Warner sobre la subida de los salarios y los ascensos de los ayudantes negros, pero el señor Warner vuelve a desestimarlo. Sin embargo, Cecil es más persistente para luchar por sus derechos esta vez, y ya le dijo al presidente de antemano de sus preocupaciones, y le dice al señor Warner que hable con el presidente, él mismo. Más tarde, vemos que la señora Reagan elogia a Cecil por lo que ha hecho por los ayudantes negros. Ella entonces lo invita a él y a su esposa a la cena de estado como invitados. Mientras Cecil y Gloria asisten a la cena de estado, Gloria está muy contenta, pero Cecil se siente diferente. Sentado en la mesa, él por fin ve por sí mismo la cara que los sirvientes negros utilizan para sobrevivir. I could see the two faces the butlers wore to survive. And I knew I'd live my life. I guess I wish we were there for real instead of for show. Entonces, Cecil escucha cómo el presidente Reagan se niega a apoyar las sanciones económicas contra el movimiento apartheid en Sudáfrica. Él entonces recuerda su momento con su padre. En casa, Cecil no puede dormir y sabe para sí mismo que algo en él ha cambiado después de la cena de estado. Revisando las cosas de Luis, finalmente se da cuenta de que su hijo está haciendo lo correcto, desde el principio. Al día siguiente, Cecil lleva a Gloria de vuelta a la plantación de algodón donde creció. Después vemos que Cecil le dice al presidente Reagan que va a dimitir. El presidente Reagan le da las gracias a Cecil en nombre de todos los presidentes a los que ha servido, y le dice que ha servido bien a su país. La escena cambia a Luis liderando una protesta para pedir la libertad de Nelson Mandela. Entonces ve a Cecil y se acerca rápidamente a él. Cecil se disculpa con su hijo y se une a Luis en la protesta, aunque eso signifique que será arrestado con él después. Aunque lo encarcelen, Cecil no está preocupado. En 2008, un Cecil muy mayor está muy emocionado, porque un hombre negro se convierte por fin en verdadero aspirante a la presidencia. Entonces vemos su casa llena de material electoral para Barack Obama. Después vemos a Gloria burlándose de su nieto y de su nombre. Ella entonces le dice a Cecil que traiga su Biblia. Mientras coge la Biblia, Cecil dice que desde que Luis fue elegido en el Congreso, siempre llega tarde a llevarlos a la iglesia, pero cuando vuelve se encuentra con que Gloria ha fallecido. Después del entierro de su madre, Luis está mirando un álbum de fotos cuando Cecil le llama desde abajo. Entonces vemos en las noticias que Barack Obama ha sido elegido presidente de los Estados Unidos de América. Cecil llora de felicidad al ver el momento histórico. Después le vemos preparar y llevar la corbata del difunto presidente Kennedy y el pin del expresidente Johnson. Volvemos al presente. Cecil es recibido por el jefe de mayordomos de la Casa Blanca, el almirante Rochon. Él entonces le guía hasta la habitación del presidente, pero Cecil conoce su camino. La película termina con Cecil caminando hacia la Casa Blanca para reunirse con el primer presidente negro de los Estados Unidos de América. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este. Activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.